grupos. Pues comenzamos y tiene la palabra don Gerardo Echeita. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Es para mí un enorme honor y satisfacción comparecer ante esta comisión tan importante para el desarrollo de nuestro país. Me propongo centrar mi comparecencia en relación a la tarea de señalar la importancia de que la nueva Ley de Educación responda al compromiso inequívoco y al desafío de tratar de garantizar la equidad educativa, condición necesaria para conseguir con y por ello que la educación escolar sea inclusiva. Tengo el convencimiento de que otros comparecientes habrán tratado o tratarán el sentido, significado e implicaciones del principio de equidad, los niveles o facetas en las que se muestra, tanto como las medidas o políticas necesarias para aumentarla, como elemento, en todo caso, que debe formar parte inexorable del concepto de calidad de la enseñanza. Por ello, y compartiendo con otros expertos y colegas que hablar de educación inclusiva no es sino una perspectiva desde la que analizar los desafíos de la equidad en la educación escolar y, por lo tanto, una aspiración inserta en ese principio general, centraré mi intervención en el desarrollo de lo que supone el mandato que también han recibido los Estados parte de que sus sistemas educativos sean inclusivos. Y hablo de mandato no en términos retóricos, sino porque es el compromiso adquirido y comprometido formalmente por España ante varios organismos internacionales. El primero, ante la UNESCO, a la cual debemos reconocer su rol de señalamiento del horizonte hacia el cual deben orientarse las políticas educativas de los Estados parte. A este respecto, señalaré dos referencias ineludibles. Dos referencias ineludibles. La primera, lo acordado en la 48ª sesión de la Conferencia Internacional de Educación, promovida por la UNESCO y el Buró Internacional de Educación, con el elocuente título de La educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Conferencia o reunión tenida en el año 2008, si no recuerdo mal. La segunda, la llamada Declaración de Incheon y su marco de acción para la realización del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4 en el horizonte 2030, que de nuevo tiene un título relevante para lo que nos ocupa: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Como trataré de explicar en esta intervención, la educación inclusiva no es una aspiración que se refiera exclusivamente a una determinada población escolar, en particular a la de los niños y niñas en situación de discapacidad o con dificultades de aprendizaje de distinto índole. Se trata de una meta que quiere ayudar a transformar los sistemas educativos para que todo el alumnado, sin restricciones, limitaciones ni eufemismos respecto a ese todos, tenga oportunidades equiparables y de calidad para el pleno desarrollo de su personalidad, fin último de todos los sistemas educativos. Pero es evidente, al mismo tiempo, que ese mismo alumnado con necesidades educativas específicas está en mayor riesgo de segregación, marginación o fracaso escolar, y por ello es justo prestar especial atención a que sus derechos no queden relegados. En este marco, los Estados parte también han recibido el mandato del Comité encargado dentro del Sistema de Naciones Unidas del seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el año 2008. Mandato que dice velar por el cabal cumplimiento del derecho a una educación inclusiva, artículo 24 de esa Convención. Para ello, han elaborado, para aclarar, compartir y extender el significado de lo que entendemos por educación inclusiva, han elaborado una observación o comentario general, número 4 también, que explica y detalla el significado y alcance de ese derecho para los países signatarios, con el valor añadido de ser una interpretación autorizada y legítima. Este compromiso adquirido al firmar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un hecho muy relevante, porque bien podría decirse que cambia el estatus de esta preocupación, de ser entendida como un principio, podríamos decir, bien intencionado y aplicable hasta donde fuera razonable, a ser un derecho
con toda su fuerza jurídica y para el cual se debe permitir el amparo del sistema judicial, algo que de hecho ya empieza a ocurrir cuando algunas familias sienten que el derecho de sus hijos o hijas a una educación inclusiva no está siendo considerado de manera adecuada. En este sentido, no está más de recordar, y más en esta casa, que al amparo del artículo 10.2 de la Constitución, las normas que dice, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España, como así ha sido la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta perspectiva de los derechos confiere a los análisis que nos ocupan, insisto, un matiz muy relevante que no se debe desdeñar, pues si se llegara a hacer propuestas contrarias al sentido de ese derecho a una educación inclusiva, bien cabría considerarlas como actos directos o indirectos de discriminación. Finalmente, y en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, impulsado nuevamente por Naciones Unidas, con la esperanza, cito, de que los países y los ciudadanos del mundo emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de las personas en todas partes, hay que destacar que el Objetivo 4 vuelve a resaltar la importancia estratégica de trabajar para, cito, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. A la vista de estos compromisos, parece claro que es necesario interrogarnos sobre el sentido, el alcance y las implicaciones de este enfoque que debemos dar a la educación escolar para que sea inclusiva, y que la nueva ley de educación que se está preparando no puede dejar de lado estas consideraciones y mandatos libremente adoptados. En este marco, mi primera aportación es pedir precisamente que los textos anteriormente referidos estén muy presentes en las discusiones y el trabajo de quienes tengan la responsabilidad de elaborar las recomendaciones de esta subcomisión y posteriormente la propuesta de ley. Por mi parte, el texto que aporto es un escrito sencillo y articulado alrededor de algunas preguntas básicas cuya respuesta creo que pueden ayudar a clarificar de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva y a entender mejor los argumentos que nos llevan hacia ella, así como comprender su naturaleza y la de algunos de los enormes desafíos que su implementación nos plantea a todos. Ya anticipo que lo sustantivo y más importante de todas estas preguntas-respuestas alrededor de la educación inclusiva es que de lo que vamos a hablar es de un asunto de carácter político que versa sobre el proyecto de sociedad en el que queremos vivir. Y con relación a ese proyecto social, una dimensión sin duda alguna muy relevante tiene que ver con la pregunta del profesor Alain Touraine: ¿podremos vivir juntos? Y que debemos completar con otras igualmente incómodas. ¿Cómo queremos hacerlo? ¿De forma que se garantice la equidad y el respeto a la diversidad humana en un marco de derechos y deberes compartidos? ¿O mirando indiferentes hacia otro lado ante las injustas desigualdades tantas veces asociadas a factores como el género, el origen social, la capacidad, la orientación afectivo-sexual o el territorio donde uno vive? Según sea de clara y contundente la respuesta que el cuerpo social dé a estas preguntas, así será de claro y contundente el mandato que recibirá la escuela, utilizando esta en un sentido amplio del término, y otros agentes educativos para que su acción educativa sea coherente con el horizonte social señalado. No creo que nadie se extrañará si digo que el mandato recibido por la escuela hasta hace muy poco tiempo no es el propio de quienes han querido o quieren una sociedad inclusiva, sino más bien el de quienes quieren o han querido y se benefician y se han beneficiado de una sociedad estratificada, segregada y desigual. Ahora bien, a la vista de los acontecimientos políticos recientes, como las elecciones en Estados Unidos, Holanda y Francia, con algunos candidatos cerca de tener el reconocimiento mayoritario de sus respectivas ciudadanías, todo apunta a que no hablamos solo del pasado, sino también de un presente muy inquietante. Entro a formular algunas de esas preguntas que espero ayuden a explicar lo que he venido a compartir con sus señorías. El adjetivo inclusivo, añadido al sustantivo educación, lo que nos dice es que tenemos que trabajar para conseguir que la educación escolar que ahora tenemos,
heredera de unas formas de pensar y valorar la diversidad del alumnado en términos de categorías excluyentes, niños, niñas, alumnos buenos y malos, capaces y discapacitados, payos y gitanos, autóctonos y migrantes, normales y raros, y valorando de forma distinta algunos de ellos, no es capaz de responder con equidad en relación a tres grandes tareas. Primero, acoger a todo el alumnado, independientemente de sus necesidades educativas, porque si nadie dice lo contrario, todos tenemos igual derecho, todos tenemos igual dignidad y derecho a estar y compartir los espacios comunes donde se construye la ciudadanía. Segundo, hacer que todos se sientan partícipes activos y personas queridas y estimadas por sus iguales y su profesorado. Ocurre que cuando la escuela acoge hoy a muchos de los que han estado fuera por mucho tiempo, por ejemplo, la infancia con discapacidad, no le ofrece a todas y a todos oportunidades equiparables para que, en efecto, sean queridos y estimados por cómo son, no por su cercanía o lejanía a un determinado patrón de normalidad, para que construyan una identidad en positivo y no deficitaria o de menor valor, y para que se sientan parte de un grupo, alejando con ello el riesgo de marginación o, peor aún, de maltrato por sus iguales. Y, en tercer lugar, hablamos de educación inclusiva, porque la educación que venimos desarrollando cotidianamente en los centros educativos no tiene suficientes estrategias, formas de organización y modos de enseñar y evaluar variados y diversificados, que permitan el aprendizaje al más alto nivel y rendimiento posible de todo el alumnado y de forma personalizada, alejando con ello esa lacra de altos índices de fracaso escolar y de la escuela que hoy alcanzan, en algunos contextos, como ustedes bien saben, a más de una cuarta parte de la población escolar. El enorme desafío que la educación inclusiva nos plantea, entonces, es el de articular con equidad para todo el alumnado las tres dimensiones referidas: acceder o estar presente en los espacios comunes ordinarios, donde todos se deben educar, participar, convivir y tener un bienestar acorde con la dignidad de todo ser humano y, finalmente, aprender y progresar en la adquisición de las competencias básicas necesarias para alcanzar una vida adulta de calidad. En definitiva, necesitamos poner el énfasis en el adjetivo inclusivo o inclusiva porque tenemos una educación escolar todavía excluyente en forma de segregación, de marginación y o de fracaso escolar de muchos alumnos y alumnas a lo largo de su proceso educativo. Bien podría decirse que este adjetivo es uno más, podríamos decir el penúltimo, de los que hemos ido añadiendo a la educación a secas a medida que nuestras ambiciones sociales se han hecho más fuertes y que han aflorado nuevos desafíos sociales. Por eso se ha trabajado mucho y se sigue trabajando, por ejemplo, para afianzar una educación que garantice la igualdad de género, que ayude a construir la paz como forma de convivencia o que contribuya a la sostenibilidad medioambiental de nuestro planeta. ¿De quién hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? Casi desde el inicio ya he anticipado la respuesta a esta pregunta. Hablamos de todo el alumnado, sin exclusiones, ni restricciones, ni eufemismos. Esto es, no hablamos de todos para referirnos a la mayoría o a casi todos, sino que es un todos absoluto. ¿Se refiere usted también a ese alumnado que tiene amplias y extensas necesidades de apoyo para su desarrollo personal y social? ¿También a los alumnos y alumnas con discapacidades intelectuales o del desarrollo? Pues sí, también a ellos y a ellas. O sea, ¿o es que acaso son personas a las que no debemos considerar con igual dignidad y derecho que el resto? ¿Está escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no lo sean? Pues no. Y eso es lo que, como señalaba anteriormente, ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Solo desde esta consideración es evidente que señalar que la educación inclusiva es un desafío resulta un calificativo cuanto menos corto para la envergadura y la complejidad que supone avanzar hacia ella. Tener muy presente que hablamos de todo el alumnado es necesario para prevenirnos, en primer lugar, del riesgo de seguir con políticas educativas como las actuales, cuyas actuaciones en materia de equidad se basan en una categorización del alumnado vulnerable, focalizando solamente en esto y en los centros escolares donde mayoritariamente se escolarizan las actuaciones y recursos compensatorios.
Por cierto, esta es una forma de pensar muy habitual también en otras políticas que buscan reducir la exclusión, por ejemplo, en el ámbito del empleo. Podríamos decir que el desafío que se ha impuesto a sí mismo la sociedad y que ha trasladado, de momento más formalmente que otra cosa, a su escuela, es el de no dejar a nadie atrás en su derecho a estar, participar y aprender con sus iguales por cualquier razón, sean estas puntuales o permanentes, personales o sociales, individuales o grupales. Pero es evidente que estamos ante un más que difícil proceso de transformación educativa y social, que llevará tiempo y que supondrá un gran esfuerzo, y que mientras se avanza en esa dirección habrá algunos alumnos más vulnerables que otros a la segregación, la marginación y el fracaso escolar, quienes por razón de justicia deben ser los primeros en nuestras preocupaciones y planes de acción. No es de extrañar, por otra parte, que aquellos que más han vivido en sus carnes y con mayor crudeza tales procesos de segregación, marginación y poco o mal aprendizaje sean los primeros en reclamar para sí políticas y prácticas inclusivas. Tal es el caso, sin duda alguna, de las personas en situación de discapacidad, quienes han hecho de la bandera de la inclusión educativa, social, laboral, su emblema y leitmotiv. Estos análisis deben servirnos para resaltar la necesidad de no identificar el movimiento internacional y los desafíos hacia una educación más inclusiva como solamente propios de ese determinado colectivo o grupos de alumnos, que a partir de la legislación vigente en España reconocemos como alumnado con necesidades educativas especiales. Ello sería tan inadecuado, injusto e improductivo como dejarles nuevamente en segundo plano a cuenta de que hablamos de todo el alumnado o porque hay otros alumnos y alumnas igualmente vulnerables que son más numerosos, por ejemplo, el alumnado que vive en contextos sociales empobrecidos, o porque su realidad es más preocupante habida cuenta de las repercusiones sociales que se asocian a su fracaso: delincuencia, abuso de drogas, marginalidad. Esta tensión entre el todos y el alguno es un aspecto esencial de la naturaleza de este proceso y uno de los dilemas que debemos reconocer y afrontar. ¿Cuáles son los principales desafíos para el desarrollo del derecho a una educación inclusiva? Adoptar la perspectiva de los derechos en el ámbito de la educación inclusiva supone necesariamente trabajar para conseguir las condiciones que hagan posible su disfrute. De lo contrario, lo que se hace de facto es negar el ejercicio efectivo de ese derecho. Esas condiciones escolares no son ni pueden ser las que han venido existiendo en, utilizando una expresión de un colega, la gramática escolar existente en nuestro sistema educativo. Por ello, el principal desafío que deben acometer en el marco de la nueva ley es el de ser capaces de iniciar y sostener sistémicos procesos de reforma, mejora e innovación educativa para trasladar la educación inclusiva del Olimpo de los deseos a la realidad de las aulas. Esta empresa colectiva tiene a sus espaldas dos tareas irrenunciables. En primer lugar, reconocer las múltiples barreras o factores que pueden limitar o pueden llegar a limitar la presencia, el aprendizaje y la participación que existen actualmente en los sistemas, las culturas, las políticas y las prácticas educativas. La segunda tarea es transformar tales barreras en facilitadores, en esos mismos planos, de una acción educativa con capacidad para personalizar la enseñanza, ajustándola a la diversidad del alumnado. Hoy tenemos los conocimientos, la experiencia y la capacidad para llevar a cabo estas dos tareas. Y, de hecho, la literatura nacional e internacional está repleta de conocimientos rigurosos al respecto. Son conocimientos que confluyen en una idea clave: es posible hacerlo. Hay países, centros, profesorado que han sido capaces de ponerse en marcha y empezar a recorrer el camino que media entre sus ambiciones y su realidad. No son perfectos, no lo son eternamente, ni en todas las circunstancias, pero tampoco son anecdóticos. Tenemos conocimientos, pero lo que no está claro es que tengamos la voluntad política suficiente para movilizar el saber disponible y para enfrentarnos a las múltiples turbulencias y resistencias que este proceso va a originar en los sistemas educativos. En todo caso, esta experiencia y saber acumulado viene a coincidir sobre algunos factores o condiciones escolares que bien cabría resaltar como líneas de actuación imprescindibles para sostener en este proceso y que una ley de educación debería contemplar. Me refiero a ellas de forma muy telegráfica.
Asentar una visión compartida, fuertemente arraigada en un conjunto de valores y principios educativos inclusivos. La dignidad intrínseca de todo ser humano, la justicia que vela contra la discriminación, la acción benefactora que se preocupa por los más débiles, la responsabilidad para acometer o mejorar las circunstancias que generan desigualdad. Extender una fuerte capacidad entre todos los miembros de la comunidad educativa para reflexionar sobre sus sistemas de prácticas y ponerlos al servicio de culturas morales que podríamos llamar inclusivos. Desarrollar un liderazgo escolar sólido, que se configura en la articulación de un fuerte liderazgo pedagógico que marca las metas aquí ya señaladas, un liderazgo distribuido que hace compartir las tareas a la comunidad educativa y un liderazgo para la justicia social. Construir fuertes y consistentes culturas, políticas y prácticas colaborativas a varios niveles, dentro del centro escolar y entre centros escolares, entre el profesorado y entre el alumnado, y entre unos y otros con las familias y el contexto local. Formar desde el inicio a todo el profesorado con una firme convicción de que su capacidad educativa puede incidir positivamente en la capacidad de aprendizaje de todo el alumnado. Revisar fuertemente la formación inicial del profesorado para garantizar que todo el profesorado, desde educación infantil hasta la educación secundaria, egrese de esa formación inicial con las competencias necesarias para sentirse y desempeñarse como profesor o profesora de todo el alumnado. Afianzar las competencias de para desarrollar un profesorado empático, capaz de escuchar la voz de su alumnado. Aprender e implementar en los centros un desarrollo institucional bien pensado y planificado, porque estamos hablando de un proceso largo, complejo, de un viaje a la mejora que necesita no enfrentarse a él de manera entusiasta en las primeras etapas y decaer a mitad de camino. Estas condiciones no son un milagro que unos centros reciben y otros no, o cualidades personales que se tienen por azar. Todas ellas son capacidades aprendibles y al alcance de la mayoría del profesorado a través de procesos de formación continua, asesoramiento y apoyo institucional. No me cabe duda de que si la nueva ley no contempla de forma prioritaria estas acciones de formación permanente, asesoramiento psicopedagógico y apoyo a los centros en su proceso de mejora e innovación, estaremos de nuevo ante la frustración de ver incumplidas algunas buenas intenciones. Ciertamente, implementar estas políticas de apoyo para la mejora es costoso y bastante difícil, cuando al mismo tiempo es muy fácil convertir a las víctimas de su ausencia, esto es, a los malos alumnos de los que nos hablara en un momento determinado el profesor Marchesi, en culpables de su mal comportamiento, de su marginación o de su fracaso escolar. Voy a centrar mis últimos momentos de esta intervención en compartir lo que en algún sentido he llamado dilemas y quebrantos en torno a este proceso. Alguien dijo del amor que si no crece, decrece. Tal vez quepa decir lo mismo del compromiso hacia una educación más inclusiva. Y en estos momentos mi impresión es que decrece. Decrece porque no crecen, más bien están ausentes, las políticas de las administraciones dirigidas a promover, financiar, acompañar y sostener los amplios y sistémicos procesos de mejora escolar e innovación educativa de los que se precisa sí o sí para el desarrollo de una educación inclusiva. Sin estos, solo cabe esperar proyectos educativos inclusivos incompletos, débiles y a la larga fallidos. Centros que se comprometen con la inclusión de algunos alumnos, pero no con la de otros. Centros que incluyen a algunos particularmente vulnerables en educación infantil y primaria y, en el mejor de los casos, pero que luego les invitan a marcharse cuando llega la temida secundaria, o centros de secundaria donde estos alumnos y alumnas más vulnerables están viviendo auténticas situaciones de marginación y, en el mejor de los casos, aprendiendo poco. Y como la capacidad de respuesta de los centros no mejora, lo que aumenta es la proliferación de medidas, dispositivos y centros especiales, segregadores y excluyentes para atender a la diversidad, como eufemísticamente se denomina.
y si llegado el caso algunos de estos dispositivos funciona bien y ofrece una respuesta educativa digna y aceptable, entonces hacen un flaco favor a la mejora de la equidad en los centros ordinarios, pues estos dejan de sentir la presión para el cambio y además pueden justificar que no es necesario ese esfuerzo de cambiar porque objetivamente es en esos dispositivos, grupos o centros especiales donde ese alumnado aprende y está mejor. En el marco de este panorama, muchas familias de estos alumnos sufren y se enfrentan a un dilema moral que les abrasa emocionalmente, en particular en los casos del alumnado que consideramos con necesidades educativas especiales. La mayoría de ellas, de estas familias, se habían alegrado con la noticia del reconocimiento de que sus hijos o hijas tenían derecho a una educación inclusiva de calidad. Es probable que hubieran asistido a alguna conferencia sobre el tema donde una persona, tal vez como yo, les hubiera explicado y desmenuzado lo que significa ese derecho, haciéndoles sentir que el futuro de su hijo o de su hija podría ser esperanzador. Pero lo cierto es que no lo es para muchos, aunque también hay ejemplos en positivo. Y ahora muchas de esas familias no saben qué hacer y algunos de nosotros no sabemos qué decirles. Mantenerse en centros ordinarios donde no aprecian que se esté ofreciendo una respuesta educativa de calidad acorde a las necesidades específicas de sus hijos. Retirarse a un centro de educación especial donde puede ser que al menos estén más tranquilos y mejor atendidos provisionalmente, pelear por sus derechos o resignarse a la situación, sabiendo en todo caso que las peleas legales son costosas en tiempo y dinero y que el tiempo pasa sin detenerse a esperar la resolución de ese dilema. Pensar en su hoy, de su niño o de su hijo, o en un futuro como ciudadano adulto en una sociedad que quisiera que fuera inclusiva. No tengo muy claro y también me siento aturdido ante este dilemático proceso, pero sí tengo claro que todos, no ya como educadores, sino como ciudadanos, deberíamos estar informados de la contradicción que supone haber establecido con todo el rigor de la ley un derecho de gran trascendencia para la sociedad, el derecho a una educación inclusiva, y luego saber que no solo no se cumple, sino que podríamos estar en claro riesgo de ir hacia atrás y de convertirlo en un desecho. Dice la Real Academia de Desecho que es cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para la quien se hizo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Echeita. Vamos a pasar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios.